Muy buenas a todos, mi nombre es Junior Alexander. Vamos a comenzar a dar una presentación sobre el software que nosotros hicimos para el proyecto final de programación web. El proyecto final se llama Fast Hospital. Vamos a proceder a explicar el parte del código, el cual hace que el proyecto sea posible. En primera instancia está el componente del login, que es el que da inicio a toda la página. Vamos a entonces ya acá en el TS nos encontramos con todas las funciones que hacen posible que el usuario se loguee correctamente. Aquí vemos una cuanta variables, que son las variables que identifican al usuario, que son la de nombre, correo, clave, sexo. El sexo es para identificarlo y poder hacer una animación de ser algo diferente si se loguea un doctor o una doctora. Eso es para otra función que vamos a representar más adelante. Aquí en la función onInit tenemos unas cuantas funciones que son para el diseño del login, que cuando hago unas transiciones que son muy amenas a la vista. Aquí en iniciar es la función principal, la que hace posible que el usuario se loguee, y comenzamos con una función, con una condicional que dice que es para que no estén vacíos los campos. Entonces, si están vacíos los campos, nos lanza una alerta diciéndonos que los campos están vacíos. Luego pasa acá, si no están vacíos, viene y busca un dato aquí a la API, que es los datos que mandó previamente en esas dos variables, que son correo y clave. Las manda a buscar a la API, y si ya las encontró, entonces viene con esta variable que se llama convert. Ponemos el dato en esa variable, que es el de aquí de data, que viene de la función flecha. Entonces asignamos las variables. La variable sexo es para identificar el sexo del usuario, el nombre para ponerlo en el HTML para que el usuario sepa que es el que está iniciado. Aquí vemos que esta es otra condicional para que si el dato es incorrecto, las claves son incorrectas, que nos diga ese mensaje que verifique sus datos. Es decir, que las credenciales son incorrectas. Aquí vemos una función o una variable, es decir, un objeto, esto para guardarlo en el local storage y usarlo después, que se necesitan para el buen funcionamiento del programa. Aquí vemos que estamos primero limpiando el local storage en caso de que haya iniciado otro usuario, y luego insertamos los datos que están aquí arriba. Aquí enviamos en un servicio, que es un servicio que vamos a aplicar más adelante, para que cuando se loguee, que pase de una vez a la página de inicio, que es la que vemos aquí. Entonces vemos acá y dirigimos a el home, que fue la que presenté previamente. Acá esa es la función para hacer el registro, que también podemos registrar en el login, la cual tiene prácticamente lo mismo, es decir, que te pregunta que si el usuario, que si el nombre, el correo, la clave y el acceso están vacíos, que te diga que los campos están vacíos. De lo contrario, viene aquí e inserta esos datos a la API, es decir, la API que está en Python, y lo guarda en la base de datos. Viene aquí con una función flecha, lo guarda en la misma variable para decirnos el mensaje. Es decir, este mensaje que nos va a mostrar aquí va a ser si fue insertado el dato o no fue insertado el dato. Entonces, un poco del HTML sería esto. Aquí vemos que aquí tenemos un mensaje, que es el mensaje que se nos muestra cuando iniciamos sesión. Aquí tenemos el formulario de registro. Este es el formulario de registro. Aquí podemos registrar un usuario, conducir un nuevo doctor. Y aquí tenemos el formulario de inicio de sesión. Así que aquí podemos poner la clave, aquí podemos poner la contraseña, y eso lo estamos requiriendo con el ngModel, que es el que hace posible que las variables sean consultadas de manera correcta. Entonces ya cerramos esto y vamos al componente del home.
En el TH del Home Component tenemos muchas variables en muchas cosas, muchas funciones que nos hacen posible el buen funcionamiento de esa área del programa. Lo primero que nos vemos son todas las importaciones, los routers que nos sirven para cambiar de página entre páginas, el servicio que es el que mencioné anteriormente que nos sirve para enviar los datos desde el login. También tenemos el ng model que son para las ventanas emergentes cuando nos salen, el subject que utilizamos el subject y el webcam images que lo utilizamos para abrir la cámara. El spinner es para una función de carga para que el usuario no se desespere. Y jQuery para unas cuantas funciones que se realizaron para el diseño. Aquí tenemos esta función, esta importación que es para que cuando abrimos una ventana emergente no se nos cierre y el usuario pueda hacer sus necesidades más ameno. Tenemos unas variables que son las que hacen posible todo el funcionamiento de este componente. También acá en el constructor tenemos unas importaciones que tenemos allá arriba en los imports, que son el ngconfig, ya eso lo vimos, el servicio, que es el que nos trae todo lo referente al inicio de sesión, el spinner, que es el de la carga, el HTTP client es el que nos conecta al internet y con ello nos conecta a la API. También y los routers, que como dije son los que nos redirigen a cada componente. En esto acá vemos que esto es una función para el diseño del toggle. Cada vez que pulsamos un botón nos hace un flasheo suave. Aquí vemos que esto es para el carrusel. Es el carrusel, eso es lo que el intervalo de tiempo que tiene esta pantalla acá y que podamos darle ya sea de un lado o del otro. También vamos acá. En la función con init tenemos que para cuando iniciamos sesión viene aquí y es que utilizamos ya el servicio, sacamos todos los datos referentes al usuario que inició, es decir, en este caso al doctor. Aquí en esta función identificamos si es masculino o femenino y ponemos el avatar, es decir, una foto de mujer o un avatar de hombre. Ya aquí abrimos, es una función para la cámara, tenemos una función para la cámara. Y aquí dos variables que son una de spinner, que es el que nos sirve cuando hacemos una recarga, que nos sale una agente de carga. Ese aquí que dice recarga es para cuando si recargamos no se nos vayan los datos. Aquí prácticamente tenemos los mismos datos que tenemos en la función init que tenemos aquí arriba. Aquí también hacemos lo mismo, identificamos. Aquí tenemos estas cuatro funciones que son las que nos sirven para abrir ventanas diferentes, las cuales son que aquí tenemos la función para cambiar la clave, que nos abre una ventana para cambiar la clave. Aquí tenemos una función para cambiarle el nombre del usuario. Aquí tenemos una función para verificar que el cambio de clave es correcto y lo está haciendo el mismo usuario que está iniciando sesión. Aquí tenemos otra función para verificar que es el cambio de clave que está haciendo el usuario, el cambio de nombre que está haciendo el usuario es el usuario que está iniciando sesión. Aquí hacemos una función que nos dé lo que nos va acorde con eso acá arriba. Que si los campos están vacíos en los cambios, en alguno de los cambios, ya sea en el contraseña o en el de cambio de nombre de usuario, están vacíos o son undefined, nos muestra ese mensaje. De lo contrario, nos llama a una de estas funciones que vemos aquí arriba. Aquí ya vemos la función en sí, la que nos hace el cambio de clave. Aquí nos pregunta nuevamente si están los campos vacíos. Si lo están, nos lanza un mensaje, dice que los campos están vacíos. De lo contrario, viene acá, nos pregunta de nuevo, nos dice que si la clave que estamos introduciendo es la misma clave que está en la base de datos, nos vuelve y nos pregunta, nos dice,
que si los campos están vacíos o están indefinidos, nos lance un mensaje que nos va a decir que verifique que la clave son incorrectas. Y si no pasa nada de eso, viene aquí y ahí sí no hace la inserción de los datos, no hace la nueva verificación, es decir, no pone la nueva contraseña que queremos en nuestra base de datos. Así, todas estas condiciones es para evitar errores y agentes maliciosos. Aquí vemos que tenemos un último mensaje que nos dice que las claves son incorrectas. Esto acá es para si son diferentes las claves. Este es prácticamente lo mismo, nos pregunta lo mismo, todo lo mismo. Y aquí lo único que es diferente, que aquí lo que no hace, que no guarda esos datos, los datos de cambio de contraseña, no lo guarda en la base de datos. Esto es lo único diferente que tiene esta y esta. Aquí en esta guardamos el cosa, guardamos la vieja contraseña y aquí guardamos el nuevo nombre de usuario. Aquí tenemos la función de cerrar sesión, que lo único que hace es que nos limpia los caracteres y listo. Y nos devuelve. También nos pone nulo en la base de datos el usuario que inicia sesión. Aquí tenemos una función para el spinner, que es el que carga cuando iniciamos sesión. Aquí también tenemos una función que es el que nos abre una ventana, el cual es para registrar la consulta. Esta función es para eliminar los usuarios, que es una ventana que se abre. La función de ir a registro, función de ir a reporte, que nos llevan al reporte del sistema. Acá tenemos una función que nos sirve para guardar en locales horas algunos cuantos datos necesarios para la función. Aquí en este objeto guardamos, o mejor dicho, en esta función, guardamos en el local storage y enviamos a la función editar el paciente, que es cuando damos acá y vemos que se nos despliegan todos los datos referentes al paciente. Venimos aquí y aquí vemos una función que se llama ir a home. Ir a home, teniendo la función ya del home. Y aquí tenemos la función de eliminar al usuario. Eso es lo que hace, es decir, que recoge el nombre del usuario y recoge la ID del usuario. Aquí también tenemos el nombre del usuario y la ID. Eso es para otra función necesaria. Eso es lo que nos hace posible que se abra el cuadro de la cámara para tomar la foto. Aquí ya iniciamos todo esto acá. Aquí es donde iniciamos a recorrer los campos para obtener la foto del archivo de la foto. Aquí hacemos una función que no es necesaria, pero se está usando, que es para convertir la fecha a otro formato, porque la tenemos con slash y la queremos con guiones. Aquí en esta función aquí es parte de estas funciones que son para los archivos, es decir, el archivo que podemos escoger del ordenador. Aquí tenemos tres funciones que son de ir a ayuda, ir a recargar y ir a nosotros. Otra función para los archivos, para seleccionar todos los archivos que son requeridos del coso. Esta función aquí no está haciendo nada. A borrar. Y crear la consulta, esa es la función que hace posible que se cree la consulta del usuario, el paciente, mejor dicho. Aquí convertimos la fecha de guión de slash a guión. Entonces, para hacerla más factible, es decir, para hacerla más manejable. Aquí iniciamos todos los datos referente al paciente y nos los envía a la base de datos. Aquí vemos el mensaje que nos mandó la base de datos, si fueron insertados o no fueron insertados. Aquí esta es la función para eliminar el usuario, el paciente y la consulta, es decir, todo lo referente a ese usuario. Mandamos el ID del usuario a la base de datos, él lo busca, si lo encontró, lo elimina y nos manda un mensaje diciéndonos si fue o no eliminado el usuario. Aquí vemos una función de carga. Y todo esto aquí abajo, de aquí a acá, es referente a la cámara. Es lo que nos hace posible que la cámara se abra y nos tire la foto. Aquí tenemos unas cuantas variables que nos hacen que eso sea posible.
Y habiendo explicado todo esto, vamos a pasar al componente de editar, que es el tercer componente necesario para todo el funcionamiento del programa, es decir, programa llamado Fast Hospital. Entonces, aquí en el TS, que estoy explicando más a fondo todo el TS, todo lo que es referente a la funcionalidad, ya que eso es lo que en mayoría importa en un programa, además también del diseño, que es este de acá, es muy extenso y es todo el HTML, que van compuestos de todas las ventanas que se abren. Por ejemplo, acá tenemos la ventana de la cámara, es la ventana de la cámara, y lo que hace posible que podamos tomar la foto es este trozo de código. Aquí ponemos las dimensiones en las que se va a abrir, aquí tenemos funciones, todas las letras que aparecen en blanco son funciones que vamos a explicar más adelante. Tenemos una ventana para los cambios. Aquí tenemos ese diseño que se va a mover luego a los CSS. Eso ahí para prueba. Aquí tenemos la función para el cambio, la vista general de la consulta, es decir, que se muestra una vista previa de todo lo registrado. Aquí tenemos la ventana de la actualización de las consultas, cómo se podemos actualizar toda la consulta, prácticamente la misma que utilizamos aquí, que es la de crear las consultas, y esta otra ventana de aquí arriba es acá, que es la de eliminar el registro, y esta ventana la tenemos ahí para una función que queremos hacer luego. Y todo eso para acá arriba son funciones ya del diseño en general, que no tienen tanto que ver porque casi no se utilizan, en decir así. Aquí tenemos también que es necesario, esa es la actualización del usuario, todo eso que vemos acá en este bloque. Con eso hacemos posible que el usuario pueda actualizarse. Entonces, volviendo al TS, que son todos los componentes, están todas las variables, todas las funciones que hacen posible la edición del usuario. Prácticamente todas estas importaciones son las mismas que expliqué en el home. En el home prácticamente se usan las mismas. Aquí todas las variables que hacen que se repartan todas las funciones. En el constructor tenemos prácticamente lo mismo que aplicamos en el home. Acá tenemos la función del botón, que es cuando ponemos, por ejemplo, usamos la aplicación en el dispositivo móvil, que nos adapte de manera correcta. Y aquí eso es para que no se nos tienen las ventanas que aplicamos en el HTML. En la función init tenemos muchas variables para la repartición de todas las variables a los campos referentes, y que es cuando iniciamos sesión, entremos a esa parte del código, que es esta que vemos acá. Vemos aquí el spinner cuando nos carga, entonces viniendo acá, aquí tenemos la función nuevamente del avatar para identificar el usuario, cuál es el usuario. Aquí tenemos una conexión al API, que es para que nos seleccione todas las consultas relacionadas al paciente. Aquí la cámara, que ya le explicamos la función de la cámara. Aquí identificamos nuevamente y guardamos en los caracteres el sexo del usuario para que no se nos vaya cuando recarguemos. Aquí tenemos una función de recarga nuevamente para que todos los datos referentes al paciente no se nos vayan. Aquí tenemos dos funciones que lo que nos sirven es para ocultar y mostrar dos botones que nos hacen posible la edición del usuario. Aquí utilizamos en esta función el locales horas para unas cuantas funciones que necesitamos para el funcionamiento. Carga la edición, ese es para cuando, por ejemplo, vamos a editar a un usuario, que se nos llenen todos los campos automáticamente.
La función de limpiar los campos, esa es la función que nos limpia todos los campos cuando ya hacemos una inserción de datos o X cosas. La creación de las consultas, esa es la función para crear la consulta del usuario. Convertimos la fecha para que sean con guiones, no con slash, que no es factible. Y aquí insertamos los datos. Aquí vemos que tenemos una alerta, que cuando se insertaron los datos nos lanza esa alerta. Y cuando se inserta ya, nos recarga la página. Esta es la función de actualizar. La consulta es prácticamente lo mismo que eso. En lo que cambia es que la función, aquí la API, es diferente. Vemos que aquí decimos actualizar la consulta. Aquí solamente consulta, es decir, crear la consulta y actualizar la consulta. Aquí tenemos la actualización del paciente, que aquí es que hacemos posible que el paciente se actualice de manera correcta. Acá ya tenemos funciones de obtener el ID, eliminar la consulta. Podemos eliminar la consulta también con un botón allá afuera. Vemos aquí que dice eliminar consulta y le pasamos el ID y se elimina la consulta. Aquí tenemos ya funciones referente a toda la movilidad de todos los ruteos de la página. Ir a home, abrir la cámara, ir a ayuda, ir a nosotros, abrir la ventana de la cita, abrir la ventana de actualización, abrir la ventana de la visita general, es decir, todo referente a esa consulta, abrir la actualización del paciente, es decir, abrir todo lo del paciente, abrir la cámara para otra función. Aquí ya con esto, aquí que vemos acá, es todo lo referente al archivo, es decir, para convertir a 64 todas las imágenes del archivo, es decir, lo que seleccionamos del archivo, es decir, del escritor, es decir, las imágenes que seleccionamos. Y aquí, como ya expliqué en el home, ella es para la cámara, para toda la conversión de 64 a la cámara, que se nos sea posible abrir la cámara y todo referente a eso. Ya viendo explicado eso, no voy a explicar los CSS porque son demasiados y no le veo mucha lógica explicar ese CSS. Venimos a otro componente, que es el componente de registro de usuarios. Aquí en el HTML vemos todo lo referente a la inserción del usuario. Vemos aquí que acá todo eso es para el registro del usuario. Vemos unos cuantos cells, unos cuantos labels, input, botones que son referentes al registro del usuario. Acá arriba son ya cosas del sistema, todo de diseño y cosas así. Pero lo que está marcado en azul aquí a la derecha es para la inserción del usuario. Y aquí en esta última parte tenemos la cámara, que es lo que nos abre para poder tirar la foto o cualquier cosa que queramos hacer. Ya estando en el TS, vemos acá las variables que nos hacen posible y todas las importaciones que ya he explicado anteriormente, que son prácticamente las mismas y no hay por qué explicarlas nuevamente. Esa es la función de ir a registro, si vamos a ver de qué se trata, vamos a recargar aquí arriba. Vemos, vamos acá y aquí registro del paciente, y esa es la ventana que estamos explicando. Eso es todo. Acá vemos que hacemos una importación de diseño del constructor, las funciones para cambio de ventanas y la función init para recargar que nosotros nos vayan los datos cuando recarguemos. Acá tenemos todo lo referente a los ruteos, ir a home, ir a registro, ir a reporte, leer el zodiaco. Esas son funciones para leer los cells, leer el zodiaco, leer la sangre, leer el sexo, abrir la cámara, ir a ayuda, ir a nosotros, para
Esa es la función para autocompletar, es una API que tenemos para autocompletar los campos, que sea más fácil al usuario registrar el paciente. Es decir, si uno pone una cédula acá, se nos llena automáticamente algunos campos y así nos hace más fácil el registro. Aquí tenemos una función de registro, que es la función de registrar, que es la que nos registra el usuario en la base de datos. Identificamos que los campos no estén vacíos, convertimos las fechas a guiones, la foto la ponemos acá vacía y luego la insertamos como un JSON para poderla enviar de manera correcta y no nos dé error. Aquí tenemos una función que es para recarga, que esa ya le hemos explicado. Y nuevamente aquí vemos que tenemos lo del archivo, la cámara. Tenemos lo de la cámara. La cámara no, lo del archivo para seleccionar el archivo del ordenador. Si queremos alguna foto, algún archivo referente para identificar la consulta o el usuario. Nuevamente aquí tenemos para abrir la cámara, todo lo referente a la apertura de la cámara. Vamos ya a aplicar otro componente, que sería el componente de los reportes. Vamos al CSS. En el CSS lo que vemos que tenemos prácticamente lo mismo, el inicio, el diseño. Y aquí abajo es donde cambia todo, que son tablas donde se nos muestran las consultas de los pacientes. Se nos muestra la consulta por el nombre del zodiaco, que es la que vemos acá, por el zodiaco, todo lo del zodiaco, referente al zodiaco, acá. Aquí vemos la consulta por fecha. Y podemos seleccionar una fecha y se nos mostrará a todos los usuarios que visitaron esa fecha. Acá tenemos el selector de la fecha para poder seleccionarla. Y aquí tenemos Aquí tenemos todo lo referente a las visitas. Se nos llena una tabla diciéndonos todos los pacientes y la cantidad de visitas que tiene ese paciente. Y aquí arriba son cosas del diseño que ya he explicado en otros componentes. Acá en el TS tenemos todo lo referente a los reportes que se nos muestra. Aquí tenemos el constructor, las variables que ya he explicado para qué sirven. La función init que nos trae unas cuantas funciones de otros componentes. Aquí nos identificamos que somos masculino o femenino. Aquí para cuando recarguemos que no se nos vayan los datos. Aquí tenemos unas cuantas funciones de ir a ayuda, ir nosotros. Reporte de cantidad de visitas, es lo que nos selecciona y nos llena la tabla. El reporte zodiacal. También aquí tenemos unas cuantas funciones que son para la fecha, para convertir la fecha. Acá también. Y aquí tenemos otras funciones que son de ir a home, ir a registro, ir a reporte y una función de recarga, que es la función que nos hace posible que cuando, por ejemplo, se registra un usuario o cualquier otra cosa y se recarga la página, no se nos vayan los datos. Una vez explicado todo lo de reporte, venimos aquí al servicio, que es un poco sencillo, que no hay que explicar mucho. Hacemos las cuantas importaciones, los inyectables y los bound subjects, que nos sirven para utilizar esas variables en otros componentes. Aquí creamos unas variables para utilizar los demás componentes. Aquí hacemos lo mismo y creamos estas tres funciones para poder repartir los datos entre componentes. Ya habiendo explicado estos componentes, los servicios, los reportes, los registros, venimos a nosotros que no tenemos muchas cosas que digamos porque solamente son datos referentes a la empresa que creó la aplicación y no valen mucho la pena de explicar. Aquí tenemos unas cuantas funciones que son las funciones de recarga que ya la hemos visto en otros componentes. La función de ir a reporte, ir a registro, ir a home, ir a ayuda e ir a nosotros. Todos son routers para movernos en todo el sistema. Ya cosas que están acá arriba son cosas que hemos visto. El botón para cambiar, la importación de los routers para poder mover entre ventanas y las importaciones referentes. Y estando acá, vamos a minimizar esto y vamos a ir al componente de ayuda.
que es el último componente que tenemos acá. Vamos a entrar al CSS. Aquí son bien prácticamente lo que le brindamos es ayuda al usuario. Entonces es el componente de la ayuda. Vamos al TS, que prácticamente no tiene nada porque como solamente CSS, no tenemos tantas cosas acá en el TS. Entonces son simplemente cosas para identificar al usuario, cuando se recarga la página que se nos vayan los datos, y dos funciones que son la de ir a ayuda, nuevamente para evitar errores, e ir a home. Entonces también se me olvidaba que falta un componente por explicar, que es prácticamente igual que ese de ayuda, que es el componente de mantenimiento. Aquí en el CSS tenemos solamente una función de carga, es decir, para que se nos muestre un spinner cargando. Acá tenemos un mensaje, el mensajito que se nos muestra, el nombre del grupo o de la página y divisores. Es decir, acá también tenemos el DS, que no tiene nada, está vacío, no tiene ninguna importación porque no son necesarias utilizarlas en este componente. Pero también acá en el home en el HTML de cosas, tenemos nuevamente el spinning para que cuando iniciemos se nos haga una recarga y se nos sea más o menos y no dudemos si se está haciendo algo el programa o no. Acá tenemos CSS, que son referentes aquí a la carga. Y también tenemos el router aglet, que es el que prácticamente el corazón de todo el programa, que es el que nos hace cargar las demás ventanas, páginas y demás cosas. Acá en el component tenemos variables de ir a home, de ir a registro, de ir a reporte y cerrar la sesión. Aquí tenemos el componente de carga y demás cosas. Tenemos acá en el add module todas las importaciones necesarias, que sin eso no es posible el funcionamiento del programa. Son todas las importaciones, ya las hemos visto en otros componentes, las declaraciones y las importaciones. Vamos a ver el programa, un poco del programa, que sí, como ya dije, es el registro de todos los pacientes, inicio. El reporte, ya lo vimos. Acá el reporte, todos los reportes, todas las consultas que las vemos. Son cosas que ya hemos explicado. Nosotros, aquí lo que mostramos solamente son la misión, la visión y los valores de la empresa, todo lo referente a eso. Y acá en ayuda, todo lo referente a la ayuda, la ayuda de edición, la ayuda de creación del usuario, la consulta y eliminación de usuarios y consultas. Ponemos a inicio. Aquí tenemos el cambio de clave y todo eso. Espero que les haya gustado el video y hayan entendido algo referente a todo lo que expliqué. Y nos vemos en la próxima.